Amigos de Edumas Televisión, si me ven un poquito tenso, señores, es que estamos esperando las 10 en punto de la mañana de este miércoles 5. Se ha anunciado la tercera edición del Simulacro Nacional del Movimiento Telúrgico, es decir, de un terremoto, señores, en la República Dominicana. Qué importante ha sido que las autoridades dominicanas, que el Estado se esté preocupando por hacer que el cerebro humano de los dominicanos sepa cómo responder a una eventualidad de esta manera. Y quiero leer esta nota porque el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto se realizará, como he dicho, hoy miércoles 5 de noviembre. Esta es la tercera edición de la jornada preventiva que realizará el COE. Esto se está realizando desde la sede central del COE y en todas las instituciones del Estado. A propósito, Edumas Televisión, que es una dependencia del Ministerio de Educación de la República Dominicana, participará. Así que si usted que está ahí a través de los canales 17, 1081, 81 de Claro TV, a través de las frecuencias 95.3 y 106.5, nota que el equipo de Viva la Mañana se mueve de una manera despavorida, no vaya a pensar que nos pasa algo que no sea ser parte del Simulacro Nacional por terremoto en este miércoles 5 de noviembre. Bien. Bueno, señores, también quiero aprovechar y darle la bienvenida a nuestro segmento estelar, a nuestra invitada. Se trata de una psicóloga clínica, educadora, directora de... Esto está en inglés, pero bien, esto hay que... ayúdame ahí, ¿cómo se dice? Sí, la directora de The Wonderful Kids Place. Exacto, y tú sabes de qué vamos a hablar. Sobre las buenas prácticas docentes y sobre todo sus temáticas. Para esto vamos a darle los aplausos a Gripsy Félix. ¡Feliz! Bienvenida. Un placer. Ahora gracias, vamos gracias. a decirle a ella que lo pronuncie como se. Wonderful Kids Place. Lo Wonderful. dijeron muy bien. Sí, excelente. Sí. o sea, maravilloso. Lo dijimos, ¿verdad? oíste. No vaya a decir que lo Mundo del dijimos. niño. Lo dijimos. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a todos. Qué bien, señores. Sí. Contar con una representante como tú de estas técnicas, de estas prácticas. Más que técnicas, hay una diferencia entre técnicas docentes y las buenas prácticas. Bueno, yo entiendo que va en conjunto, porque es verdad, el que emplea buenas técnicas tiene buenas prácticas y todo se ve, ¿verdad? En el accionar, en el día a día, no es solamente en el conocimiento, sino emplearlas en el aula debidamente a favor de los niños, de los estudiantes. Excelente. Grisi, si vamos a hablar de buenas prácticas, lo primero que vamos a hablar, que es obligatorio en la Biblia nuestra, es de la planificación. ¿Cómo se planifica una maestra, un docente, para el área del nivel inicial? ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero es conocer la audiencia, Sí. Suena conocer, divertido ¿verdad? eso. A quienes, conocer el grupo, esos indicadores de logro, esas características de los niños, para luego contemplar los diferentes estilos de aprendizaje. ¿Verdad? Estamos en una temporada, en una generación donde los niños son diferentes, hay que decirlo, ¿verdad? Estilos de aprendizajes. Sí. Estas técnicas ya están instituidas en nuestro currículo y ¿qué son las técnicas de aprendizaje, Grisi? Bueno, los estilos de aprendizaje, cada niño aprende diferente. Hay niños que aprenden leyendo, niños que aprenden tocando kinestésicamente, con movimiento. Ok, eso tiene que ver con lo visual, Lo auditivo, correcto. kinestésico. Que de hecho nosotros los Sensorial. adultos Exacto. somos igual, Sí. nosotros aprendemos diferente. Por ejemplo, yo soy una persona que aprende haciendo, hay otros que aprenden escuchando y Sí. contemplar eso es lo más importante para que la planificación sea efectiva. Wellington nos dijo antes de entrar en la pausa que él era kinestésico, sin saberlo, porque estábamos hablando de que él tiene que estar en movimiento para aprender. Entonces esos niños que están moviéndose Se mucho, siente. ¿verdad? Sí. Un poquito de todo, señores. Y eso en la oratoria también funciona, porque el que habla tiene que dar estímulos para el que entiende viendo, haciendo como ejemplos. Imagínense tal cosa, ¿es así, Grisi? Así mismo, correctamente. Sí. ¿Y cómo se hacen, verdad, dentro de esa planificación ya en el programa en sí, para enfocar esos diferentes estilos
en un conglomerado? Bueno, en una planificación donde yo tenga que hacer esa diferenciación, eso se llama diferenciación, Sí. saber darle a mis estudiantes lo que necesita. Por eso necesito conocer, ¿verdad?, cuáles son mis estudiantes, cuáles son esas cosas de interés también, eso se contempla en una planificación, para yo luego, entonces, imagínense, en desarrollo de una clase, poder implementar esas diferentes herramientas, como le dije, contemplando lo visual, lo práctico, lo leído y lo auditivo. Va detectando en la medida en que va, ¿verdad? En que transcurren los días de quién es sinestésico, quién es visual, quién es de acción. Sí, realmente cuando se inicia un año escolar hay algo que se llama diagnóstica, que es donde los docentes evaluamos toda la dificultad de las oportunidades, conocer a qué estudiante se mueve más, cuál otro necesita más atención. Utilizando, por ejemplo, la programación neurolingüística, eso es lo que significa esos estilos. Sí se pudiera decir, pero esta diagnóstica me arroja a mí como, bueno, este es mi grupo, el panorama general para yo luego decir, ok, ¿qué necesita este grupo? Eso se hace a inicio de año escolar y se va haciendo durante el año escolar, que de hecho se evalúa siempre. Grisi, y siendo maestra de el nivel inicial, yo sé que en otros niveles es mucho más fácil porque ya uno va más directo y ya el estudiante sabe que Tiene un poco es de importante autonomía. estar ahí. Ahora, ¿cómo hace un maestro de inicial para mantener, cuáles son esas estrategias que utiliza ese maestro de inicial para mantener a esos niños motivados en las actividades? Bueno, la maestra de inicial tiene muchos retos, Sí. ¿verdad? Anota ahí, por ejemplo. Tiene muchos retos. Sin embargo, como soy maestra de inicial y de primaria, Ajá. cada área tiene su reto, Sí. la verdad. Eh. Si ustedes me preguntan, el nivel inicial es hasta más fácil de motivar, los niños de nivel inicial. Sí. Porque los de nivel primaria están más conscientes, ya es más Exacto. difícil usted hacer trato con ellos. Sin embargo, conocer de verdad las edades, esas primeras edades, esa infancia, es primordial para yo poder conectar, porque por ejemplo, si yo le estoy dando a un niño, por ejemplo, un niño de 3 años que todavía necesita desarrollar habilidades psicomotoras y lo pongo a escribir y estoy esperando que escriba, o sea, no va a suceder. Entonces, necesito prepararme, necesito conocer para poder fluir, para que esas herramientas y ese conocimiento se dé de manera apropiada. El juego forma parte de este proceso. Totalmente, totalmente. ¿Qué tan importante es el juego? Bueno, totalmente, o sea, primordial. Esencial. Los niños aprenden jugando. Oh, bien. Precisamente hay un escenario que es donde ellos despliegan todas sus actitudes y características. Hay una supervisión especial, una sección para ver el recreo, Claro, claro. para observar Claro. el momento Bueno, del recreo yo como docente he visualizado muchas conductas que no se ven en el en aula. el aula. De manera libre. El recreo que no es, ¿verdad?, guiado, pudiéramos decir, es un lugar muy importante. De hecho, sí, Desinhibe. sí. Desinhibe. De hecho, le digo a mis docentes que en esos momentos de break, de recreo, de merienda, son los momentos que tenemos que estar atenta de la parte social, de las conversaciones, porque es ¿Quién un momento muy socializa? importante. Y las que sea cámaras juegan también Sí. un papel ahí. Sí, hay porque intercambio Es que ellos son, también de son muy, merienda. sí, muy espontáneos. Sí, muy totalmente Los trueques que se ven ahí. Los trueques. Sí, Sí. a propósito de esto, Grisi, del recreo y las buenas prácticas, ¿cómo ves tú alguna metodología que me imagino que está obsoleta, es un poquito vieja, ¿verdad? Tú me dirás, corregir al niño quitándolo, o sea, eximiéndolo de su recreo, como se veía en muchos casos Me dejaron Una Varias anteriores. penitencia, una penitencia. Una Bueno. penitencia, no vas Todo para el recreo y que a veces me al grupo conoce, completo. Todo el que me conoce, mis compañeros, directores, donde he trabajado y donde he podido emplear mis prácticas, para mí eso no sirve. No funciona. Lo puedo decir a boca llena, porque un niño necesita movimiento, Eh, un niño necesita drenar esa energía
entiendo que lo correcto sería de manera positiva. Por ejemplo, yo era de las maestras que cuando los niños hacían las cosas correctas, en vez de decir no tienes recreo, se van temprano para el recreo o se ganan más. Yo entiendo que cuando tenemos estímulos positivos, mantenemos la conducta se mantiene, de hecho crece. Se mantiene motivado. Exacto, entonces no estoy de acuerdo. Siento que no. Quitarle el recreo sería un problema, porque entonces el niño dejaría. Yo tuve una De hecho, época de poner la mano con la regla. Qué bueno que tú lo dices, que está prohibido. Antes, bueno, hace un tiempo se quitaba de hecho hasta los alimentos. Un niño debe de merendar, pero el tiempo de movimiento, creo que si no me equivoco, tiene que ser limitado. Pero yo no lo emplearía. O sea, siento que en vez de sumar, resta. Bueno, ya te cuento que vengo de la época también que se utilizaba una regla y tenía que poner la mano. Y eso era terrible. No, esos son métodos, pero ustedes quizá vieron alguna escena cuando el profesor Girafales decía, es más, ya, váyanse al recreo. O sea, porque para atenuar el caos que se formaba. Es que yo diría que se les arma a las docentes, porque por ejemplo, a esas horas que el niño debe estar para bajar su calma después de un recreo, están más activos, hablan más, se paran más. Pero mira, esa es la regla que dice Wellington, de verdad que es bien negativo, porque eso queda en el subconsciente, en la memoria del niño. Por ejemplo, yo tengo una maestra, tenía una maestra en el 3er grado, recuerdo, puede decir su nombre porque ella sabe, ya yo se lo he contado muchas veces, María Dolores, nunca, o sea, ella sacó sabe lagrimones. Que ya después de adulta pues hicimos las paces, pero ella sabe que realmente ella vivía cerca creó de mi un casa, resentimiento en ti. vivía frente, visitaba mucho al frente, y mami me decía, mira tu maestra, y yo no la miraba, porque de verdad me castigaba. Te marcó. Y usaba mucho las reglas. Entonces, eso es lejos de ayudar, lo que hace es que crea recuerdos negativos en ese estudiante. Te dejó dolor, María Dolores. Yo quiero saber cómo tú promueves y haces que la autonomía, la responsabilidad en momentos tempranos del estudiante se puede estimular y motivar. ¿Cómo se logra esto? Bueno, como bien mencionaste, la parte de conectar con el estudiante está por encima del conocimiento. El poder inculcar valores, no solamente formar. Para lograr esto que tú me estás mencionando, autonomía, es importante. Responsabilidad. Eso se logra conectando con el estudiante, evaluando qué necesita este estudiante, qué le puedo exigir, pero también qué puedo yo modelar, porque nosotros somos modelos en el aula. Cuando un maestro no modela, de hecho la forma como habla, María Montessori decía que los niños ven a las maestras como esa estatua de seguimiento, o sea, somos un ejemplo. Todo lo que nosotros hacemos, sea con símbolo de admiración. Totalmente, palabra de Dios, como me dicen los padres. Miss Cris, y lo que usted diga y te llegan a la casa y discuten contigo como mamá, no, porque mi profe me dijo. No, y te defienden bastante. No, si yo le voy a ayudar, no, mami, no me ayude. No, que la maestra se da cuenta, soy yo que tengo que hacerlo. Y si yo le digo algo, ella me dice, mami, la maestra dijo esto. Dime una cosa. Es palabra de Dios, ¿verdad? Y los profesores estigmatizan a veces, es decir, el hecho de que un niño sea inquieto un día, ya lo tienen como el inquieto. Y a veces se dan esos conflictos. ¿Cómo mediar en un conflicto, poner justicia y que esa persona o ese jovencito que ha sido estigmatizado, que es movido, quizás siempre sea el culpable o el responsable del conflicto? ¿Cómo se logra tener? Se te pegaba todo a ti. Exactamente. Él tenía un banquito en la dirección. Decía Wellington ese banquito. En la dirección. Exacto, a leer libros en la dirección es lo que porque que la penitencia te deja. Sí, pero eso está mal también, yo lo veía mal porque leer es algo muy bueno. Entonces, si tú lo pones como castigo, ellos van a ver. Yo me tiré par de libros de la dirección esperando y al final me decían, ya vete, ya. Esa era la dirección. Sí. Para la dirección. Ahora, pero en la escuela también hay unos personajes que en recreo, y si conocemos la fila, siempre la directora, los mismos nombres. Crisóstomo. El grupito. El mismo grupo. Entonces, ¿cómo se median conflictos de una manera sana, asertiva? Bueno, usted lo menciona y usted ni tiene idea de que eso se vive a diario. Tenemos muchos niños de movimiento,
muchos niños. Y sí, por lo general, si el grupo es grande, es un tanto difícil manejarlo porque hay una realidad, ¿verdad? Una Claro, realidad, claro. unos indicadores, un programa que seguir. Sin embargo, yo siempre he dicho que eso hay que utilizarlo a su favor. Ese niño que se mueve es el mejor secretario. Ese niño que se Mira, mueve es el déjame que... hacer una Parece una que le denuncia pones una pública. función. buscamos Una trabajo. denuncia pública. Yo tengo una niña que es hiperactiva, tiene 8 años. Ella está en tercero. Y ella me dice que este año ella se sienta detrás porque ya su maestra, como en años anteriores, no la pone como secretaria. O sea que ya ese para ella es su papel. Y quitarle eso, Hay que explicarle claro, que uno los trabaja- tienen oportunidades y que ella ya de que sean está a otros otro niños, nivel y claro, así. pero ellos se identifican tanto que eso les crea precisamente la autonomía, desarrollen ellos. ¿Y qué tratamiento se le da a esos estudiantes que son retraídos, que son introspectos, más es decir, tímidos, y que siempre están calladitos y eso, y no necesariamente tienen una patología, ¿verdad? Porque si es que ya está identificado que tienen una Sí. condición, pero que son así. Sí, yo siempre he dicho que es importante respetar la esencia de cada estudiante. Un estudiante que le cuesta conversar, que le cuesta participar, por ejemplo, puede ser que, tomarlo de sorpresa, participa tú. Yo entiendo que eso no es correcto. Yo entiendo que hay que crearle el ambiente de confianza hasta un punto de lograr que él pueda conversar. Yo soy muy respetuosa con ese tema, pero yo haría un acercamiento, lo pondría con los más despiertos para ver, ¿verdad? Que yo siempre he dicho que de niño a niño hay cosas En que la los dinámica docentes no podemos alcanzar, sino Así que es. se da entre ellos. En la entre dinámica pares. de grupo, ¿verdad? Exactamente. Porque a veces hasta se quedan en el recreo, ¿no? Se quedan y los otros Sí, salen. pero siempre Porque- utilizamos sí. los más movidos Sí. para ese tipo de cosas. Siempre hay líderes. Sí. Los niños Y- dicen lo que van a hacer desde pequeños Y y sí. siempre tenemos esos líderes. Y yo creo que por eso siempre hablo de conocer al grupo. Señor, una Claro. maestra que conoce su grupo puede sacar maravilla, utilizar los más movidos para atender a los más retraídos y hacer vamos a decir, Crear una sinergia ahí, ¿verdad? exactamente, Conjugación, para poder sí. sacar lo mejor de cada Es uno de así. ellos. A veces te llama la atención en ese conocimiento de esa personalidad de ese jovencito, de por qué le fue mal en un examen. Y no se quedan con ese resultado, sino que hay maestros que investigan un poquito más. ¿Cuáles son esas actitudes que se pueden ver, evaluar sin un examen, sin una calificación? Más allá de la calificación, ¿qué tú puedes ver en o los qué niños? señales dar los niños de que están pasando por alguna situación que tú puedas evaluar. Exacto. Son No, diferentes. no son tan diferentes. Precisamente llama la atención que un niño que siempre te ha rendido, deje de rendir. Exacto. Por ejemplo. Y segundo, que a veces no todo se puede medir en un examen. Entonces, ¿qué cosas tú tomas en Correctamente. cuenta? Usted lo acaba de decir. No todo se puede medir en un examen, si estamos hablando de examen. Por eso debe de existir la diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Darle a cada estudiante lo que necesita. Por ejemplo, las herramientas de evaluación, en ese caso, un examen, por ejemplo, a ese niño que es más bueno hablando, bueno, pues póngamelo una presentación, que prepare una presentación y yo puedo comprobar a través de esa práctica que él conoce. A lo mejor completando un examen no le vaya a ir tan bien. Entonces, respondiendo su pregunta, un estudiante que siempre le va bien y que de repente, ¿verdad?, baja su nota, yo entiendo que es motivo de investigación, porque por lo general esos estudiantes que mantienen buen promedio se mantienen. Es raro que un estudiante de buen promedio se caiga de repente y hay circunstancias familiares. A lo mejor del mismo colegio. Yo siento que el papel del docente es primordial. A veces una maestra que no comprende o que no conecta con el estudiante, o sea que es motivo de investigación. Grisi, temáticas que utilizas quizás para celebrar algunas efemérides, como ahora, en noviembre, la Constitución. Sí, precisamente he creado un mini libro de la Constitución, ¿verdad? Ya ¡Qué estamos... chulo! Es mañana, Claro, estamos en víspera. Mañana, Sí, sí, Estamos en exactamente. víspera del 6 de noviembre, señores, Sí. día de la firma de la primera Constitución de la República Dominicana. Mañana. Mañana. Sí, y esta idea nace de un estudiante. Nace de un Sí. estudiante. Hace unos años una estudiante
su madre la inculcó a leer la Constitución porque es abogada. Y la niña, la estudiante me llevó la Constitución mini bolsillo y me puso a mí a explicarle a toda la clase. Wow. Eso quedó en mí y vi la necesidad de que yo como maestra tenía que aprender sobre la Constitución. Y nada, utilicé la tecnología. Yo siento que cada docente, todos los docentes, todo el que pueda utilizar la tecnología para sumarle a su profesión, le va a ir bien. Y creé un mini libro para compartir, para que sea fácil de entender algunos conceptos básicos de la Constitución. Me gustaría ver ese libro Estratificado, sí, en pantalla, Temas por fundamentales. favor, Un lenguaje sencillo, chicos. algo que se puede imprimir. Ayúdenos. De hecho, lo compartí más de 300 veces. Vi muchas familias involucradas, directores, docentes, o sea, algo súper fácil. ¿A que eso cuántas era páginas te llegó? 2. Me Dos. contaron Porque es un mini libro. que traíste unas imágenes digitales. Vamos a ver si podemos compartirla, señor director, aquí en esta conversación con Grisi Feliz. Le hace honor a su nombre, siempre con una sonrisa. Una Constitución Kit. Esta constitución está para los más pequeñitos, entonces. Yo considero que se puede utilizar con niños de kinder hasta 5º grado, porque son términos, o sea, es como un pequeño libro con las cosas más importantes, que de hecho al final hay curiosidades que motiva a comprar el mini libro que existe, que de hecho vi que lo modificaron, que está muy interesante. ¿Como cuáles temas? Nuestros derechos, nuestros deberes, qué es la Constitución, dónde se firmó por primera vez, quiénes la firmaron, curiosidades de que existe una mini versión pequeña. Y yo entiendo que más que nada crear conciencia de que tenemos leyes, de que esas leyes forman parte de nosotros y que como, aunque estemos pequeños, que de hecho una de las cosas que me motivó es de que la infancia, entiendo que es la etapa importante de crear conciencia desde pequeño sobre temas de... Excelente, sí, porque uno pone regla en sus casas. Entonces, si las... Y ellos entonces son los mejores agentes multiplicadores. Sobre el fervor patriótico. O sea, hay ¿verdad? Cápsulas especiales en ese libro, mensajitos. Exactamente, sí. Motivar a los niños, conocer sus deberes, sus derechos y saber que tenemos un libro importante. Habla de cómo ser presidente también. De hecho, este estudiante quiere ser presidente. Una niña, de 6 años. Y eso fue una de las cosas que la motivó a tener la Constitución. Ella en ese entonces no sabía leer y quería que su maestra yo le explicara artículo por artículo. Mira aquí, mira ¿Cómo aquí. lo relacionaste con la ya familia? Lo veo. Porque hay que llenar. Y hay que colorear. Correcto. Yo quería crear algo donde los niños podían colorear, leer y quedarse con él. Al final ellos lo cortan, lo grapan y se lo llevan para su casa, pero fue algo que ellos crearon. Pero con una esa información muy didáctica. Gráfica, ¿no? Le queda, ¿verdad? En la parte... Y si otro maestro, compañero, colega, quiere incursionar en explicar estas ilustraciones de la Constitución, ¿tú cómo se logra? ¿Tú le pasas este material? ¿Qué precio tiene? No, es totalmente gratis. Yo lo compartí en mi red de Instagram y muchas familias, muchos docentes, muchos directores. Sí, claro. Yo le envío el link, lo descargan porque esa era la intención. Lo quiero. Perfecto. Es gratis. Yormeri ya está buscando la tarjeta de crédito. Claro que sí. Si Lo fuera que te con un cuesta es aporte un vaso también. de chocolate que tú me vas a poner ahí. Sí, claro. Y si fuera con un aporte también, corazón. porque hay que, No todo es señores, pagado, señores. También hay amor patriótico. esas pullas no van conmigo, Sembrar abuelita. Yo en el necesito corazoncito vestir de y nuestros necesito comer. estudiantes. Yo voy a poner un segmento, señores. Yo voy a poner un segmento. De emprendimiento. Entre Wellington y Yormeris. Así lo voy a poner. La compraventa, ¿no? Entonces te da... Algo que me encantó es que fue súper acogido. O sea, a mí me escribieron más de 300 personas. Compárteme el libro, familia, directores. Una cosa Estoy de increíble, acuerdo, de verdad porque quiere que decir que la conciencia ciudadana está creciendo. Y no solamente por el hecho de que es algo para que nuestros niños aprendan, sino porque nosotros tenemos el reto también de aprendérnosla, porque muchas veces no la sabemos. Y recordarla. No, y eso Exacto. habla muy bien del corazón del fervor patriótico de la profesora, en este caso de Grisi Feliz. No, y estimular, porque según lo que vi ahí, hay, por ejemplo, gráficas del mapa de la República Dominicana y
Eso da la idea, elementos. da la idea de soberanía y de Exactamente, esos nacionalidad, elementos de Identidad amor nacional. a ese. Por eso te preguntaba que cómo pudiste relacionarlo con la familia, que tiene su propia constitución. Hiciste ese ejercicio, relacionar, esto es la ley del país, Como hay ley como también hay en casa. ley En en el casa. hogar, Normas en la y reglas. casa. Sí. Al principio del libro menciona que es la Constitución, que es el corazón del país, son leyes que tenemos que seguir para convivir. Claro, el lenguaje que utilizo es simple, porque lo importante es que ellos mientras Claro. lo lean lo puedan entender. Era algo, yo necesitaba algo pequeño, ¿verdad? Pero significativo para que ellos no Claro. solamente sea, ok, llegó la Constitución, tomamos nuestro día libre, sino como que, ¿por qué celebramos la Constitución? Ujú. Eso ¿Qué me encanta. tenemos en la Constitución? Conceptual, bien conceptual. En cuanto a ese ejemplo que das con esta innovación para llegar a las familias y a los niños, ¿qué sugerencias tú le das a los demás docentes? ¿Qué consejo le puedes dar? Bueno, yo creo que no hay que esperar tanto para innovar. Ideas excelentes nacen del aula. Miren como una niña, ¿verdad? Su curiosidad despertó en mí. Pero yo siento que cuando escuchamos, cuando vemos las necesidades de, ¿verdad? De los niños, Estar pueden nacer presente. ideas excelentes. O sea, creo Estar que en todo está en tiempo. el aula. En Lo- tiempo presente. La innovación siempre viene de los nuevos maestros o de los maestros clásicos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo respeto a mis maestros, ¿verdad? Sí, de Hay siempre. maestros que hay que, ¿verdad? Que quitarse el sombrero. Creo que en conjunto, En ambos. todos los tiempos hay Esa es la creatividad. creatividad de cada uno. Claro. Sí, así Sí. es. Sí, Hay por- una yo lo veo constitución así. en cada aula. Sí, porque todas las épocas tienen sus momentos, sus Claro. estadios, donde no se ha inventado nada, porque todavía aquí en este presente hay cosas que nosotros no las vamos a ver después, Claro que ¿verdad? sí, En el futuro. claro que sí. Grisi, entonces ese material fue para los niños de inicial o de primaria. Se puede utilizar con Para niños hasta quinto grado. De hecho, Ok. tengo docentes de sexto que me lo pidieron y lo vieron importante Sí. porque lo consideraron valioso y dijeron, bueno, si es fácil, entendible y los niños se van a quedar con algo. O sea, que pueden Y usar- mañana la es un tendencia- gran día para aprovecharlo, porque como el Exactamente. feriado es el lunes, mañana se puede aprovechar para utilizarlo tanto en la casa Por eso como en está las Grisi aquí, porque escuelas. mañana es Día de la Sí. Constitución, y entonces quise hablar un poquito por eso. Adelantarnos. Pero una cosa, Grisi, da la oportunidad quizás de ir agregándole elementos más adelante para que pueda entrar a otros niveles de la educación. Sí, esa fue la idea. De hecho, colegios en inglés, me habían solicitado la versión en inglés, pero no estaba lista. Solamente lo saqué en español, pero creo que pudiera para el año que viene considerar esa parte y como usted menciona, también para, quién sabe, bachillerato, ya un curso más Los grande. más básicos, Lo más y que también. sean básicos, que son, hay elementos claves que uno debe manejar como ciudadano. No es que uno se la va a aprender toda, pero hay elementos básicos. Entonces, facilitarle esos elementos básicos a los estudiantes, yo pienso que es muy buena iniciativa. Bueno, en todo, señores, se cuecen habas también, no todo es el ideal. ¿Ves algunos errores en las prácticas docentes que se puedan mejorar, o corregir, desafíos que quedan? desafíos? Sí, claro, como en todas las áreas hay oportunidades. Yo entiendo que tenemos muy buenos docentes nosotros en República Dominicana. Gracias. Conoce, Gracias, gracias. No, porque están hablando de nuestro país. Y yo me Sí, siento ok. identificado. Yo y también creo hablo que de- sí, que poco a poco hemos cambiado, ¿verdad? Cada colegio, cada escuela, ¿verdad? Está buscando siempre mejorar. Nos falta, ¿verdad? No es que lo hemos logrado. Sin embargo, considero que hay muy buenos docentes que están Antes creciendo. aprendido para aprender la mayoría de Verbigracia, de ¿verdad? nuestros Nuestra docentes. invitada. ¿Qué podemos hacer con la tecnología? Porque ahora se dice que uno de los grandes retos es mantener a los niños un poquito apartados de las pantallas. Pero ¿cómo podemos eso combinarlo? Ni muy para allá, deshacernos Exacto. o integrarlo. Sí, tenemos que tener un equilibrio. Sí. Es imposible apartar a los niños de la tecnología totalmente, ¿verdad? Lo estaríamos sacando del mundo prácticamente, del exacto. planeta. Entiendo que hay que evaluar las actividades, ¿verdad?
fuera, pero para eso se necesita tiempo, ¿verdad? Claro, todo un Se proceso. necesita tiempo, coordinación. Ok, no voy a utilizar la tecnología, pero ¿qué actividad? Vamos para el parque, vamos a correr, tengo la natación, voy a ir con mi padre a hacer diligencia. Todo eso tiene que ser coordinado para no solamente, como ellos están acostumbrados, ¿verdad?, a utilizarla, tengo que tener ese Ellos plan vienen establecido. con eso Exactamente. en Sí. el ADN. Sí. Dice, y en el caso de la retroalimentación, porque como parte de las buenas prácticas, no es simplemente, entiendo, que un niño pues agote los tópicos que se dan durante el año, sino que puedan salir y puedan conocer de todo un poco. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se puede o cómo se debe trabajar? O esto de la- integrar esto. integrar de la retroalimentación, de que de vez en cuando en el año algunos tópicos que se dieron al inicio vuelvan a mencionarse durante el año y Sí. que los niños se puedan llevar. Eso se da da. en el aula. Ujú. De hecho, parte de la diagnóstica es verificar qué sabe el estudiante para saber en dónde va a partir el maestro el año siguiente y ver qué puede recoger del año pasado para poder planificar de manera apropiada. Eso se da en las aulas. Bueno, un buen maestro lo hace. El famoso como vimos, como dijimos, como vimos, como estudiamos en ¿Qué tal clase. recuerdan del tema? Eso Bueno, yo comenzaba embotellándome al principio y terminaba explicando con mis propias palabras la Bueno, explicación. A propósito de eso, porque muchas veces los niños por salir de paso, sí, se lo saben, se lo embotellan, pero ahí que queda puedan embotellado. practicarlo, porque hoy en día se trabaja con un aprendizaje significativo que permite que los niños puedan aplicarlo en la casa, puedan aplicarlo durante toda su vida. es integral, un aprendizaje. Y como más ella integral. dice, tiene que ver mucho la actitud y la metodología del docente, porque nos acostumbramos por mucho tiempo a que clase dada, clase olvidada. O sea, ni siquiera Exacto. sale en el segundo examen, que a veces te sale en el último, ¿verdad? Exacto. Pero ya sé. O la vemos en el Para repaso eso están las pruebas precisamente. nacionales, ya. Bueno, Vamos a no ver. voy a decir nada. Pero a veces un Ahí- año ahí- completo escolar en las pruebas nacionales Ahí con es otros peor, temas. que tú lo Otros ves temas que no fueron te los del salen año. en las pruebas Mira, lo que nacionales. yo estudié no me salió en el examen, eso suele darse. Eso es un clásico. Grisi, estamos felices de tenerte aquí con nosotros. ¿Cuál es ese juego como que nunca falta en cada proceso escolar, ese juego emblemático que se utiliza para inducir a los niños a la alegría y al amor El a que los no estudios, falla. el que no falla? ¿Tienes uno ahí en particular? Bueno, déjeme ver. Sí, sí. Me encanta saber cuál es el interés de cada estudiante. Yo siempre digo que a cada estudiante tú tienes que manejarte diferente, conversar con él diferente. De hecho, hasta las llamadas de atención son diferentes. Y siempre saber, por ejemplo, hay niños que les gustan los animales. Sí. Yo poder saber de animales, esos niños más grandecitos que saben canciones, ¿verdad? Más Sí. dinámica, conocer yo esas canciones para conversar. Yo creo que en esa relación que se da de maestro-docente está el éxito. Y Para- el deporte, hay Muchos niños, mucha tengo muchos incidencia niños del deporte. deportivos, Sí. saber de deporte también, correcto. Sí. Lo importante es conocer eso. Yo siento que cuando esa práctica se da de conocer, de conectar, se da una relación muy bonita. No solamente estoy aquí para enseñarte, sino para Y acompañarte. cada año escolar es un reto. No, Totalmente. y tomar esa referencia como una herramienta. Por ejemplo, el mismo deporte, el deporte es geométrico. O sea, tiene esfera, tiene bate, entonces donde juegan el fútbol, todo. Entonces tú aprovechas eso si eres de matemática o de ciencia y lo relacionas. Así, o sea que esa es la ventaja. Bueno, y si es Navidad también, Claro. temáticas de Las navideña, bolas, ¿verdad? sí, Ya nos exacto. estamos adentrando. No, las épocas, empezamos por ahí con la pregunta de las estaciones, ¿verdad? Y de las efemérides, ¿verdad? Bueno, queremos agradecer la visita de Grisi Feliz. Queremos decirte que esto es Viva la Mañana, que esperamos que te aprendas bien ese nombre, que lo gritemos juntos. Ella se lo a sabe, pero continuación. vamos a enseñarle Sí. que con un tonito nos vamos a la pausa Exacto. diciendo estamos en Viva, Viva la la Mañana, mañana, señores. y ella nos va a acompañar. Hay más segmentos, más informaciones, más dinámicas en ¡Viva la mañana!
¡Viva la mañana!